50 centímetros cúbicos que giraba a 20.000 RPM? No es ciencia ficción, es la Kreidler Van Veen. Un motor diminuto pero endemoniado, afinado al milímetro para exprimir cada gota de potencia. Mientras otros rugían, esta chillaba como una abeja furiosa y ganaba carreras. Hoy te cuento la historia del 50 centímetros cúbicos más loco y preciso jamás creado. La moto que demostró que el tamaño no importa cuando llevas un motor que grita como un Fórmula 1. Corría la década del 50. Europa se estaba reconstruyendo después de la Segunda Guerra y en medio del caos, en Alemania, una empresa llamada Kreidler empezaba a hacerse un nombre. ¿Cómo? Fabricando motocicletas pequeñas, simples y confiables, ideales para moverse por las calles llenas de baches y ruinas. Nada de lujos. Eran motos pensadas para el pueblo, con motores de menos de 50 centímetros cúbicos, consumos bajísimos y una fiabilidad que rozaba lo militar. Mientras tanto, en los Países Bajos, Henk Van Veen no podía pegar un ojo. No por insomnio, no por problemas de pareja. No. El tipo no dormía porque soñaba despierto. Soñaba con llevar esas pequeñas motos alemanas a lo más alto del podio. Van Veen era importador oficial de Kreidler en Holanda, pero su mente no estaba en las ventas, sino en la velocidad. Y ahí, amigos, nace la magia. La fusión entre el rigor alemán y la pasión holandesa. Kreidler aportaba la ingeniería, motores bien hechos, chasis sólidos, piezas confiables. Van Veen aportaba el hambre de competencia, pruebas, ajustes, locura de garaje y muchas vueltas al circuito. Así nació el Kreidler Van Veen Racing Team. Al principio parecía una locura, motos diminutas con motores que apenas pasaban los 6 caballos de fuerza. Pero poco a poco, esa alianza fue afinando la fórmula como un reloj suizo con esteroides. Empezaron a modificar cada tornillo, cada relación de cambio, cada parte del carenado para una sola cosa: volar en la pista con solo 50 centímetros cúbicos. Y lo que parecía una curiosidad, terminó siendo una revolución. Porque lo que lograron con esa categoría chica fue tan bestial, tan quirúrgico, tan adelantado, que cambiaría el destino del motociclismo ligero para siempre. ¿Una moto de 50 centímetros cúbicos compitiendo con motos de más del doble de cilindrada? En Kreidler dijeron, sí, y que tiemblen. Y lo lograron. A ver, década del 70, el mundo del motociclismo estaba obsesionado con el tamaño. 750, 900, 1000 cc. Cuanto más grande, mejor. Pero en una esquina del paddock, unos tipos llegaban en una furgoneta con motos tan chiquitas que parecían de juguete. Y sin embargo, eran las más peligrosas de todas. Sí, señores, mientras todos miraban para arriba, Kreidler y Van Veen miraban para adelante. Y lo que lograron con esas 50 centímetros cúbicos fue, literalmente, ridículo. Motores monocilíndricos de 2 tiempos con tan poca cilindrada que entraban en una taza de café. Pero eso sí, giraban como licuadora al máximo, más de 20.000 revoluciones por minuto. Sí, no escuchaste mal, 20.000. Algo que hasta hoy sigue siendo una barbaridad para una moto de calle. Para que te des una idea, una moto moderna gira a 11 o 12.000 RPM. Estas estaban al doble. En los 70s, potencia entre 17 y 20 caballos. Parece poco, hasta que recuerdas que eso lo sacaban de un motor de 50 centímetros cúbicos. ¡Una locura! La relación caballo-cilindrada era mejor que la de muchas GP modernas. Peso seco, menos de 70 kilos. Para los que no se ubican, eso es menos que un scooter de ciudad. Era como ponerle un motor de carrera a una bicicleta con esteroides. Pero no todo era técnica, porque arriba de esas pequeñas bestias se sentaban pilotos legendarios, con manos de oro y nervios de acero. Jan de Vries, el holandés volador, ganó 2 títulos mundiales con Kreidler, 1971 y 1973, y metió miedo en cada recta. Ángel Nieto, la leyenda española, aunque luego hizo historia con Derby, también brilló sobre las Kreidler. Rudolf Kunz, Hans-Georg Anschied, Tommy Robb, la lista de nombres que pasaron por las 50 centímetros cúbicos de Van Veen es larguísima y gloriosa. Y no ganaron solo un campeonato, sino varios.
En la década de los 60 ganaron 3 veces y en los 70 también. 6 títulos mundiales, y eso sin contar las poles, las vueltas rápidas y todas las veces que hicieron llorar a los italianos con motos el triple de grandes. Y si piensas que eran motos lentas por ser pequeñas, te vas a llevar una sorpresa. En rectas, muchas veces igualaban o superaban a motos de 125 centímetros cúbicos. Su aerodinámica milimétrica, carenado ajustado y posición ultra agachada del piloto las hacían unas balas silenciosas. En pista eran como mosquitos de la muerte, diminutas, escurridizas, imposibles de alcanzar si se te escapaban. David contra Goliat, pero con caja de 6 o 7 marchas y hasta embrague seco. Y encima, David venía con casco, guantes y un ritmo de clasificación. Porque eso también, muchas de estas máquinas tenían cajas de 6 y hasta 7 marchas, para mantener el motor en ese rango ultra estrecho de potencia. No era solo tener talento, había que tener precisión quirúrgica para pilotarlas. ¿Por qué fue tan especial? En un mundo donde todos se obsesionaban con el tamaño del motor, la Kreidler Van Veen apareció para decir que el poder no siempre viene en envases grandes. Esta pequeña 50 centímetros cúbicos fue una declaración de principios. No necesito 200 caballos, me alcanza con 20. Si los exprimo hasta la última gota. Y eso fue exactamente lo que hizo. Demostró que la ingeniería, la precisión y la pasión pueden más que la fuerza bruta. El sonido. El glorioso, endemoniado sonido. Si alguna vez estuviste en una carrera de clásicas o viste un video bien grabado de una Van Veen en pista, sabes de lo que hablo. No era un ruido, era un aullido agudo, filoso, chillón. Un chillido metálico que empezaba abajo como una abeja y terminaba gritando como Banshee poseída cuando llegaba a 20.000 RPM. Era tan insoportable como glorioso. Te rompía los oídos, pero te dejaba una sonrisa tatuada en la cara. Llegaba a 160 kilómetros por hora. Tal vez eso no te parece mucho. Seguro dices, mi moto china o india le gana. Pero oye, eran los 60s. Una sinfonía de engranajes, explosiones mínimas y locura contenida. Si hoy lo escuchas en un video bien grabado, se te eriza la piel. No porque suene fuerte, sino porque suena vivo. Como si la moto estuviera gritando, estoy acá para correr, no para pasear. Símbolo de pasión mecánica. La Kreidler Van Veen no era una moto de producción en masa como otras japonesas que nacían y morían sin que nadie las extrañe. Era una moto hecha con obsesión quirúrgica. Cada parte estaba pensada para correr. Cada pieza, cada tornillo, cada ajuste de carburador, buscaba una sola cosa: ganar carreras. Los motores se afinaban como si fueran instrumentos de cuerda. El margen de error era tan chico que si no hacías todo perfecto, no andaba o se rompía. Pero si acertabas, tenías una joya entre manos. Ganó respeto, incluso de los escépticos al principio, muchos se reían. ¿Una 50cc? ¿En serio? Pero bastaba una vuelta en pista para que el sarcasmo se transformara en respeto. Y al final del día, eran las motos que estaban en lo más alto del podio. La Kreidler Van Veen se ganó el respeto de todos, de los italianos, de los japoneses, de los rivales y de los fanáticos. Incluso los que nunca la pilotaron la recuerdan como una leyenda. Y no es para menos, era una moto que no prometía, cumplía. Era David con un destornillador, un carburador y mucha mala intención. Era el ejemplo perfecto de que la gloria no siempre necesita litros de gasolina. A veces basta con unas gotas bien usadas. Pero todo lo bueno tiene un final. En los 80s, la categoría 50 centímetros cúbicos fue cayendo en desgracia. Las marcas grandes se fueron a 80 y luego a 125 centímetros cúbicos.
el interés comercial se esfumó. Van Ben, por su parte, quiso seguir el legado con algo aún más loco, la OCR 1000, una moto rotativa con motor Wankel. Pero no funcionó. Era cara, rara y adelantada a su tiempo. La Kreidler Van Veen 50 desapareció de los catálogos, pero no de los corazones. Hoy, si ves una Kreidler Van Veen 50, no estás viendo una ciclomotorita simpática, estás viendo una leyenda, una moto que demostró que el ingenio podía vencer a la cilindrada. Es coleccionable, es rara, y si la escuchas en marcha, te transporta a una época donde se corría con alma y no con algoritmos, porque sí, fue unas 50 centímetros cúbicos, pero metía miedo en serio. Y si quieres descubrir a una de sus rivales, la Suzuki RK67 de 14 marchas, haz clic en este video y nos vemos ahí.